Nunca imaginé que mi propia hermana sería capaz de traicionarme de esa manera. Abrí la puerta de mi piso y allí estaban ellos, Diego, mi prometido, besando a Carmen, mi hermana. Ella me miró sin el menor atisbo de vergüenza y dijo: «Siempre he pensado que merecía vivir tu vida, Marina». 3 meses antes de aquella escena devastadora, vivía el mejor momento de mi vida. Me llamo Marina Delgado, tengo 30 años y soy arquitecta aquí en Barcelona. Mis proyectos estaban siendo reconocidos, mi estudio crecía cada mes y, lo más importante, estaba a punto de casarme con Diego Martínez, un empresario del sector turístico a quien conocí 2 años antes en una feria de negocios. Estaba completamente radiante con los preparativos de la boda. Cada detalle era pensado con cariño e ilusión. Pasaba horas y horas eligiendo flores, probando platos en distintos caterings, probándome vestidos en las mejores tiendas de Barcelona. Diego parecía el hombre perfecto, encantador, exitoso, siempre atento conmigo. «Cariño, ¿crees que deberíamos poner orquídeas o rosas blancas en la decoración de la iglesia?», le preguntaba, mostrándole cientos de fotos en el móvil. «Lo que tú elijas quedará precioso, princesa», respondía Diego, dándome un beso cariñoso en la frente. Así era cada día. Planeaba cada momento, soñaba despierta con nuestra luna de miel, construía un futuro que parecía tan sólido como los edificios que yo misma diseñaba. Todo en mi vida parecía perfecto. En el otro extremo estaba mi hermana Carmen, 2 años menor que yo. A sus 27 años, Carmen llevaba 2 años divorciada y simplemente no conseguía levantarse de aquella situación. Su exmarido la había dejado completamente sola, con deudas enormes, un piso que pagar sola y una autoestima completamente destrozada. Mientras yo avanzaba en mi vida profesional y personal, ella se hundía cada vez más en un pozo sin fondo. «¿Cómo te ha ido en la oficina hoy, Carmen?», le preguntaba cuando nos encontrábamos para tomar café en nuestros almuerzos semanales. «Ah, Mari, ya sabes, el mismo ritmo de siempre. Trabajo, casa, facturas», respondía Carmen, siempre forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero yo no tenía ni idea de que, detrás de aquella sonrisa forzada, se escondía algo mucho más oscuro y peligroso. Carmen observaba cada detalle de mi vida perfecta, el éxito profesional que había conseguido, el prometido cariñoso y exitoso, la estabilidad económica que me permitía planear una boda de ensueño, y sentía una envidia corrosiva que ni siquiera se atrevía a admitir ante sí misma. La realidad era cruel. Mientras yo elegía entre distintos tipos de flores carísimas para decorar la iglesia, Carmen pagaba facturas atrasadas y recibía avisos de corte de luz. Mientras yo recibía ramos de flores caras que Diego mandaba a mi oficina, Carmen volvía cada día a un piso vacío y silencioso. Mientras yo hablaba entusiasmada sobre nuestra luna de miel de 2 semanas en Italia, Carmen apenas podía juntar el dinero para pagar el alquiler del mes siguiente. «Mari, tienes tanta suerte en la vida», decía Carmen, abrazándome después de que yo le contara otro éxito profesional. «Parece que todo siempre te sale bien». «No es suerte, Carmen. Es mucho trabajo duro y tomar las decisiones correctas en el momento adecuado», respondía sin pensar, completamente ajena a lo cruel que podían sonar esas palabras para alguien que estaba emocional y financieramente destrozada. En cada encuentro, en cada conversación entusiasta sobre los preparativos de la boda, algo dentro de Carmen se retorcía de una forma que ella misma no llegaba a comprender del todo. ¿Por qué yo merecía tener absolutamente todo en la vida y ella no conseguía nada? ¿Por qué la vida era tan injusta y desigual? Esas preguntas martillaban día y noche en su cabeza, alimentando un resentimiento profundo y silencioso que crecía como un cáncer. Carmen disimulaba muy bien sus sentimientos. Siempre se ofrecía a ayudar con los preparativos, daba su opinión sobre la decoración, el vestido, la comida, e incluso se ofreció espontáneamente para ser mi madrina de boda. Pero detrás de cada «qué bonito, Mari» y cada «estoy tan feliz por vosotros dos», había una amargura terrible que ella tragaba con fuerza y fingimiento. «Diego es todo un príncipe, hermana», decía Carmen, observando atentamente a mi futuro marido durante nuestras comidas familiares. «De verdad que has pescado muy bien esta vez». Siempre me reía de esos comentarios, completamente ajena al hecho de que esas palabras tenían un sabor muy distinto y mucho más amargo en la boca de Carmen. El sabor de quien mira algo que secretamente desea robar. Diego estaba cada vez más presente en nuestra vida familiar. Participaba en todas las comidas de los domingos en casa de nuestros padres, opinaba sobre las decisiones de la boda, participaba en las conversaciones sobre el trabajo y la familia. Y Carmen prestaba una atención muy especial a cada gesto que él hacía, cada palabra que decía, cada mirada que lanzaba.
Carmen es una chica muy maja, comentaba Diego conmigo después de las comidas. Un poco callada y reservada, pero simpática cuando la conoces mejor. Está pasando por un momento muy complicado, siempre explicaba yo, intentando justificar el comportamiento a veces extraño de mi hermana. El divorcio la afectó mucho psicológicamente. Si hubiera sabido que estaba literalmente dándole munición e información valiosa a Carmen para usar en mi contra. Pero, ¿cómo iba a imaginar algo así? Solo veía a una hermana en apuros que necesitaba desesperadamente el apoyo y el cariño de la familia. Carmen, sin embargo, veía algo completamente distinto. Veía una oportunidad real. Una brecha que se podía aprovechar. Una oportunidad única de, por fin, tener en la vida lo que siempre había creído merecer. Las frustraciones constantes de Carmen se fueron transformando poco a poco en algo mucho más venenoso y peligroso. Empezó a preguntarse cada día, ¿por qué siempre Marina? ¿Por qué nunca yo? Y muy lentamente, de forma casi imperceptible, una idea extremadamente peligrosa empezó a formarse y a coger fuerza en su cabeza. Una idea terrible que destruiría nuestra familia para siempre y cambiaría nuestras vidas de una forma que ninguna de las dos podría haber imaginado jamás. A 3 meses de la boda, algo comenzó a cambiar drásticamente. El brillo que siempre había estado en mis ojos empezó a apagarse poco a poco. Algo en Diego estaba completamente distinto, pasaba mucho más tiempo fuera de casa, estaba emocionalmente distante y mostraba poco o ningún interés en los detalles de nuestra boda. Diego, ¿viste las opciones de invitación que seleccioné? Le preguntaba, mostrándole los modelos en mi tablet. Ah, sí, cualquiera está bien, respondía sin siquiera mirar, concentrado en su móvil. Esa no era la reacción del hombre enamorado que me había pedido matrimonio. Yo intentaba desesperadamente justificar ese comportamiento extraño ante mí misma. Debía de ser estrés por el trabajo, algún proyecto importante, presión financiera, cualquier cosa menos lo que realmente estaba ocurriendo. Cariño, ¿estás bien? Te noto un poco distante, le preguntaba las pocas veces que conseguíamos estar a solas. Todo está normal, Marina. Solo es trabajo, respondía Diego secamente, evitando mirarme a los ojos. Fue en esa época cuando Carmen empezó a acercarse mucho más a Diego. Siempre con la excusa perfecta de querer ayudar con la sorpresa de la boda. Aparecía en su oficina, quedaba con él para elegir el regalo perfecto, siempre con esa justificación inocente que yo nunca cuestioné. Voy a quedar con Diego hoy para ver unas cosas de la boda, decía Carmen por teléfono. ¡Qué mona, Carmen! Gracias por involucrarte tanto, respondía yo completamente ingenua. Con esos encuentros que parecían totalmente inocentes, Carmen empezó a crear una intimidad peligrosa con Diego. Probaba los límites sutilmente, exploraba las obvias fragilidades de nuestra relación, plantaba semillas de dudas sobre mí en la mente de él. Marina está bastante estresada con todo lo de la boda, ¿no? Comentaba Carmen durante sus encuentros. Siempre ha sido un poco controladora. Sí, últimamente está bastante intensa, respondía Diego, sin darse cuenta de que estaba siendo manipulado. Mientras tanto, yo seguía planeando nuestro futuro como una tonta. Cerré la compra de los muebles para nuestro piso, elegí las alianzas, contraté el catering. Cada decisión la tomaba con el corazón lleno de amor por un hombre que ya estaba siendo seducido por mi propia hermana. La verdad salió a la luz de la forma más devastadora posible. Era un jueves por la tarde cuando decidí sorprender a Diego. Pasé por la panadería que le gustaba, compré esos croissants franceses caros, y fui hasta nuestro piso recién amueblado, donde viviríamos después de la boda. Abrí la puerta con ilusión, cargando la bolsa de dulces y una sonrisa en el rostro. Pero lo que vi me destrozó por dentro. Allí estaba Diego, el hombre con el que me iba a casar en menos de 3 meses, besando apasionadamente a Carmen, mi propia hermana, en el sofá que había elegido con tanto cariño. En el piso que sería nuestro hogar. En el lugar donde soñaba con formar una familia. Las bolsas se me cayeron de las manos y golpearon el suelo con un ruido seco que resonó en el silencio del apartamento. Los dos se separaron de inmediato. Diego se quedó completamente pálido, sin poder articular una sola palabra. ¿Pero Carmen? Carmen me miró directamente a los ojos con una frialdad que me cortó el alma. Sin un atisbo de culpa, sin vergüenza, sin arrepentimiento, simplemente dijo: «Siempre he pensado que merecía vivir tu vida, Marina». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Diego, completamente acorralado y visiblemente avergonzado, por fin consiguió hablar.
Marina, esto no debía haber pasado así. ¿No debía pasar? Grité, sintiendo como mi voz temblaba. ¿Me traicionáis los dos de la peor manera posible y dices que no debía pasar? Carmen se levantó del sofá, se arregló la ropa con una calma perturbadora y dijo: Diego, tienes que elegir. O ella o yo. Diego me miró, luego miró a Carmen, y en ese momento vi como toda nuestra historia se deshacía en sus ojos. Al día siguiente, me llamó y canceló el compromiso. Así, fríamente, por teléfono. Marina, no puedo seguir adelante con la boda. Lo siento. Y colgó. Me quedé allí, entre los escombros de lo que alguna vez fue mi vida perfecta, completamente rota. Pero en ese momento empezó a crecer dentro de mí algo que jamás había sentido antes, una sed de justicia que me consumía. Si Carmen quería jugar sucio, no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Conocía muy bien a mi hermana. Sabía exactamente qué la movía, inseguridades profundas y una ambición desesperada por tener lo que pertenecía a otros. Fue entonces cuando decidí darle la vuelta a todo el juego, sin levantar sospechas ni por un segundo. Mi plan comenzó de forma muy sutil. En conversaciones aparentemente casuales con amigos en común, empecé a lanzar pequeñas dudas sobre Diego. Nada demasiado directo, solo comentarios bien colocados que plantaban semillas en la cabeza de la gente. Chicas, ¿sabíais que Diego cambió mucho después de cancelar nuestra boda? Comentaba durante una comida con amigas de nuestro círculo social. ¿Cómo así, Marina? Preguntaba Sofía, una amiga que siempre acababa contándolo todo a todo el mundo. Ah, nada importante, solo algunas cosas que descubrí después, respondía yo con una risita llena de misterio. Pero prefiero no entrar en detalles. Carmen está feliz ahora, ¿no? Esas conversaciones llegaban a oídos de Carmen rápidamente. El círculo social de Barcelona es pequeño, y los cotilleos vuelan. Sabía que ella se pondría curiosa, pero no podía parecer que yo estaba intentando destruir su relación. Con el tiempo, empecé a dejar pistas más claras. Durante una cena familiar, solté información que parecía accidental. Papá, ¿me puedes prestar 5.000 euros? Necesito ayudar a alguien que tiene problemas económicos, comenté delante de Carmen y de nuestros padres. ¿Problemas económicos? ¿Quién? Preguntó mi madre. Ah, es complicado, pero es alguien que conocéis bien, respondí mirando discretamente a Carmen. Eso fue suficiente para que la mente de Carmen empezara a trabajar. Sabía que no tenía ningún amigo cercano pasando por apuros. La única persona nueva en mi vida recientemente era Diego. Pero la verdad sobre Diego era aún mejor de lo que yo esperaba. Empecé a investigar discretamente su situación financiera y descubrí algo que lo cambiaba todo. Diego no era financieramente estable como siempre decía. En realidad, estaba completamente endeudado y veía en el matrimonio conmigo una oportunidad de empezar de nuevo gracias a mi estabilidad económica. Carmen ya estaba emocionalmente involucrada con él, lo que la hacía cada vez más vulnerable. Notaba que empezaba a tambalearse con las dudas que yo iba sembrando sutilmente entre nuestras amistades. Marina, la gente está diciendo cosas raras sobre Diego, comentó Carmen un día, cuando nos encontramos para tomar un café. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, fingiendo una total sorpresa. Nada específico, solo que no es lo que aparenta ser, respondió ella visiblemente incómoda. Carmen, ya sabes cómo es la gente. Siempre se pone a cotillear cuando se cancela una boda. No le des importancia, le respondí, mostrando una falsa generosidad que la dejó aún más confundida. Mi plan fue más allá de lo que imaginé al principio. Una semana después, durante una comida con nuestras primas, dejé caer la información que sería devastadora. Chicas, no os lo vais a creer. Diego me mandó mensajes intentando volver conmigo, comenté como si no tuviera importancia. ¿En serio? ¿Qué morro tiene? Exclamó mi prima Lucía. Pues sí. Diciendo que había cometido el mayor error de su vida, que se arrepentía de todo, que aún me amaba, continué, sabiendo que eso llegaría rápidamente a oídos de Carmen. ¿Y tú? ¿Le vas a dar una segunda oportunidad?, preguntó otra prima. Claro que no. ¿Después de lo que me hizo? Jamás, respondí con convicción. Eso fue suficiente para que la mente insegura de Carmen colapsara por completo. Quedó totalmente dominada por la paranoia y los celos. Si Diego intentaba volver conmigo, ¿significaba que ella solo era un premio de consolación? ¿Que él nunca la quiso de verdad?
Carmen empezó a cuestionar cada palabra de Diego, cada gesto, cada momento que pasaban juntos. La inseguridad que siempre la había consumido volvió con toda su fuerza, ahora dirigida a la relación que ella había robado de mí. Diego, ¿todavía sientes algo por Marina?, le preguntaba constantemente. Claro que no, Carmen. Estoy contigo ahora, respondía Diego, pero su insistencia empezaba a irritarle profundamente. Yo observaba todo desde lejos, viendo cómo mi venganza tomaba forma lentamente. Carmen se estaba destruyendo sola, consumida por la paranoia y por las dudas que yo había sembrado con tanta precisión. El castillo de arena que Carmen y Diego habían construido se derrumbó definitivamente de una forma que ni yo misma habría podido prever. Carmen descubrió que Diego estaba saliendo con otra mujer, una empresaria rica de Madrid que había conocido en una feria de negocios. El descubrimiento fue de la forma más humillante posible. Carmen fue a su casa para darle una sorpresa romántica y se encontró con aquella empresaria saliendo. Cuando Carmen subió y lo confrontó, Diego ni siquiera intentó negarlo. Carmen, yo nunca te prometí exclusividad, dijo él con una frialdad impresionante. ¿Cómo que no me prometiste? Llevamos meses juntos, gritó Carmen, completamente desesperada. Nos lo estábamos pasando bien, Carmen. No era nada serio, respondió Diego, como si ella no fuera más que un pasatiempo. La verdad cayó sobre Carmen como un cubo de agua helada. Nunca fue un premio para Diego, nunca fue elegida por amor o por deseo real. Solo fue usada como un instrumento de venganza contra mí. Diego estaba dolido conmigo por alguna razón que ella ni siquiera conocía, y la había utilizado para herirme. ¿Me usaste para vengarte de Marina?, preguntó Carmen, comprendiendo finalmente toda la situación. Marina me rechazó unas cuantas veces antes de aceptar salir conmigo. Quería que probara el sabor de la traición, admitió Diego sin el menor remordimiento. Carmen salió de allí completamente destrozada. Toda la emoción de haber robado mi vida perfecta se transformó en una vergüenza absoluta. Había destruido nuestra relación de hermanas por un hombre que ni siquiera la quería de verdad. Avergonzada, humillada y finalmente consciente de lo que había hecho, Carmen vino a buscarme. Apareció en la puerta de mi piso en una noche lluviosa de diciembre, con los ojos rojos de tanto llorar. Marina, necesito hablar contigo, dijo sin apenas poder mirarme a los ojos. Entra, respondí simplemente porque a pesar de todo seguía siendo mi hermana. El reencuentro entre nosotras fue intenso y doloroso. Carmen se sentó en mi sofá, el mismo donde yo solía planear mi boda, y se echó a llorar. Marina, lo arruiné todo. Destruí nuestra familia por nada, dijo entre sollozos. Yo, tranquila pero firme, finalmente pude expresar todo el dolor que había acumulado durante meses. Hablé sobre el peso devastador de la traición, sobre el dolor insoportable de ver mi confianza destruida por la persona que más amaba en el mundo. Carmen, no tienes idea de lo que me hiciste. No traicionaste solo mi compromiso, traicionaste toda nuestra historia como hermanas, dije, sintiendo como también mis lágrimas empezaban a brotar. Lo sé, Marina. Lo sé y me odio por ello, respondió Carmen, cubriéndose la cara con las manos. ¿Sabes por qué dolió tanto? Porque si hubiera sido cualquier otra persona, podría haberlo superado. Pero fuiste tú, Carmen. Fuiste mi hermana. La persona en la que más confiaba en el mundo, continué, liberando años de dolor contenido. Carmen lloró aún más fuerte, derrumbándose completamente ante mí. Me pidió perdón de todas las formas posibles, confesando que su envidia la había convertido en alguien que ni ella misma reconocía. Marina, me convertí en un monstruo. La envidia me consumió tanto que me volví una persona horrible, admitió Carmen entre lágrimas. Miraba tu vida y sentía que Dios había sido injusto conmigo. ¿Por qué tú merecías tenerlo todo y yo nada? Carmen, siempre tuviste opciones. Elegiste casarte demasiado joven, elegiste confiar en el hombre equivocado, elegiste no luchar cuando las cosas se pusieron difíciles, respondí, siendo brutalmente honesta. Lo sé. Siempre lo supe, pero era más fácil culparte a ti que asumir mis propios errores, confesó. Fue un momento de catarsis verdadero, crudo y necesario. Las dos lloramos juntas esa noche, yo por el dolor y ella por el arrepentimiento. Toda la rabia que había sentido, toda la sed de venganza, todo se transformó en una tristeza profunda por lo que habíamos perdido. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó Carmen antes de marcharse. No lo sé, Carmen. No sé si podré, respondí con total honestidad. Pero quiero intentarlo.
Carmen salió de mi piso esa noche sabiendo que había perdido mucho más que a un hombre. Había perdido la confianza de la única persona que siempre estuvo a su lado, pasara lo que pasara. Y yo me quedé allí sola, sabiendo que nuestra relación nunca volvería a ser la misma, pero sintiendo que por fin podíamos empezar a curar las heridas que ella misma había abierto. El perdón llegó, pero sin borrar las cicatrices profundas que quedaron entre nosotras. Fueron meses de conversaciones difíciles, de silencios pesados, de intentos de reconstruir algo que había sido completamente destruido. El perdón no fue instantáneo, fue un proceso largo y doloroso que exigió mucho de ambas. Marina, sé que decir lo siento no va a arreglar nada de lo que hice, dijo Carmen durante una de nuestras tensas conversaciones en la cafetería que frecuentábamos desde niñas. No, no lo va a arreglar. Pero es un comienzo, respondí, aún sintiendo una punzada en el pecho cada vez que la miraba. Las hermanas que fuimos antes simplemente ya no existían. Carmen había matado esa confianza ciega, esa complicidad natural que teníamos desde pequeñas. En su lugar, nació algo distinto, más cauteloso, más real, pero también más frágil. Decidimos conscientemente seguir caminos separados durante un tiempo. No fue una decisión tomada con rabia ni con rencor, sino una necesidad práctica de permitir que el espacio trajera claridad y sanación para ambas. Necesitábamos redescubrirnos como personas individuales antes de intentar reconstruir cualquier tipo de relación. Creo que necesito alejarme un tiempo de aquí, Marina, dijo Carmen una tarde de marzo, jugueteando nerviosamente con su taza de café. Necesito entender quién soy cuando no me estoy comparando contigo. Yo también necesito espacio, Carmen. Necesito aprender a confiar en ti otra vez, y eso no va a pasar de la noche a la mañana, respondí con una honestidad que dolía pero que era necesaria. Carmen decidió mudarse temporalmente a Valencia, donde vivía nuestra tía. Consiguió un trabajo en una empresa de marketing digital y empezó a reconstruir su vida financiera y emocional lejos de Barcelona, lejos de mí, lejos de todos los recuerdos que la atormentaban. Yo, por mi parte, me volqué de lleno en el trabajo. Mi estudio de arquitectura creció exponencialmente en ese periodo. Era como si toda la energía que antes gastaba pensando en la boda, en la traición, en el dolor, hubiera sido canalizada hacia algo productivo. Conseguí 3 contratos importantes, incluyendo un proyecto para reformar un hotel histórico en el centro de Barcelona. Marina, ¿estás bien? Estás trabajando demasiado, comentó Sofía, mi socia, una tarde en la que llevaba 12 horas seguidas en la oficina. Estoy genial, Sofía. Mejor que en mucho tiempo, respondí, y era verdad. Por primera vez en años, estaba construyendo algo que era completamente mío, sin tener que compartir sueños ni planes con nadie. La terapia también fue fundamental en ese proceso. Empecé a ver a una psicóloga especializada en traumas familiares, y fue allí donde aprendí a procesar toda la rabia, el dolor y la sensación de traición que llevaba dentro. Marina, ¿qué sientes cuando piensas en Carmen hoy?, preguntó la doctora Beatriz en una de las sesiones. Siento lástima. Lástima por alguien que se destruyó tanto por envidia que fue capaz de destruir a su familia también, respondí tras unos minutos de reflexión. Más fuerte y lúcida, retomé mi vida con una perspectiva completamente nueva. Valoraba aún más mi propia fortaleza, mi capacidad de superación, mi sensatez por no haberme dejado arrastrar por los impulsos destructivos que habían dominado a Carmen. Aprendí que no necesitaba a nadie para sentirme completa o feliz. Carmen, por su parte, decidió buscar ayuda psicológica en Valencia para entender las raíces profundas de su envidia y reconstruir su autoestima de una forma más saludable. Me mandaba mensajes de vez en cuando, contándome sobre sus progresos en terapia, sobre los descubrimientos que hacía sobre sí misma. Marina, descubrí en terapia que mi envidia empezó mucho antes de tu compromiso. Desde la adolescencia me comparaba contigo y me sentía inferior. La psicóloga me está ayudando a entender por qué nunca logré construir mi propia identidad, escribió en un mensaje largo que recibí 6 meses después de su mudanza. Me alegro de que te estés cuidando, Carmen. Es importante para ti y para cualquier posibilidad de que reconstruyamos nuestra relación, respondí de forma cordial pero aún distante. El lazo familiar no se rompió del todo, pero sí fue completamente redefinido. Menos idealizado, mucho más real, basado en una honestidad brutal en lugar de la ceguera afectiva que habíamos tenido antes. Nunca volveríamos a ser esas hermanas que se contaban todo, que confiaban ciegamente la una en la otra. En su lugar, ahora crecía algo nuevo entre nosotras,
la honestidad que nace del dolor, el respeto que surge cuando reconoces los defectos del otro y la posibilidad de un nuevo comienzo, mucho más verdadero y consciente. Aunque no volviésemos a ser como antes, logramos construir una nueva forma de relacionarnos. Una forma en la que yo sabía exactamente quién era Carmen, con todas sus debilidades y su potencial para hacerme daño, y ella sabía cuánto había perdido cuando eligió la envidia en lugar del amor. Era menos inocente, pero quizá más honesto de lo que jamás habíamos sido la una con la otra.